Estamos en la secuencia de las 1001 noche. Hoy, con el cuento El comerciante y el efrit. La primera noche, Sherezada contó: me he enterado, oh rey feliz, que hubo un mercader muy rico, que tenía grandes negocios en muchas ciudades. Cierto día montó a caballo y se dirigió a una ciudad, pero el calor era tan grande que se sentó debajo de un árbol y, metiendo la mano en la alforja, sacó un pedazo de pan y algunos dátiles y se los comió. Cuando hubo terminado de comer, tiró los huesos, pero he de aquí que de repente un efrit altísimo, blandiendo en la mano una espada, se acercó al comerciante y le dijo: ponte en pie para que te mate, de la misma manera que has matado a mi hijo. Preguntó el comerciante: ¿cómo he matado a tu hijo? Al terminar de comer has tirado sus huesos. Estos cayeron en el pecho de mi hijo y así, alcanzado, murió en el acto. El comerciante suplicó: oh efrit, sabe que soy creyente, que tengo mucho dinero, hijos y esposa. Además, en mi casa tengo los depósitos que me han confiado. Concédeme un plazo para que pueda ir a buscar a casa y devolver a cada uno lo suyo. En cuanto lo haya hecho, volveré a buscarte. Te lo prometo. Regresaré y podrás hacer conmigo lo que te plazca. Dios es testigo de lo que te digo. El genio lo creyó y lo dejó marchar. Regresó a su país, arregló todos sus asuntos, dio a cada cual lo que le correspondía e informó a su esposa y a sus hijos de lo que había ocurrido. Rompieron a llorar y lo mismo hicieron todos sus familiares y sus respectivas mujeres e hijos. Hizo entonces el testamento y se quedó con ellos hasta el fin del año. Después se dispuso a partir. Colocó el sudario debajo del brazo. Se despidió de su familia, de sus vecinos y de sus parientes, y emprendió el camino lleno de pesar, mientras los suyos se lamentaban, proliferando alaridos con los que se acompaña a los muertos. El mercader prosiguió su camino hasta llegar a aquel jardín el primer día del año. Mientras estaba sentado llorando por lo que le había sucedido, se le acercó un anciano muy viejo que llevaba una gacela encadenada. Saludó al comerciante, le deseó larga vida y le preguntó: oh hombre, ¿qué causa te hace estar sentado tan solo en este lugar, que es guarida de genios? El mercader le contó todo lo que le había ocurrido con el efrit y la causa de haberse sentado en aquel sitio. El jeque, o sea, el dueño de la gacela, se quedó admirado y exclamó: por Dios, hermano mío, tu fe religiosa es una gran fe. Tu relato es un relato portentoso, que si se escribiese con agujas en los lagrimales, sería una magnífica enseñanza para quienes quisieran reflexionar. Sentándose a su lado, añadió: por Dios, hermano, no me apartaré de ti hasta ver lo que te ocurre con ese efrit. Tomó sitio a su lado y empezó a hablar con el comerciante, quien, para huir del miedo, del pánico, de una gran pena y de terribles pensamientos, se desmayó. Pero el dueño de la gacela no lo abandonó. Un segundo jeque, acompañado por 2 lebreles de color negro, pasó por allí y les preguntó, después de saludarlos, cuál era el motivo que estaban sentados allí. Que era una guarida de genios. Le contaron la causa desde el principio hasta el fin.
Apenas se había sentado cuando apareció un tercer jeque, llevando una mula color estornino. Los saludó, les preguntó por la causa que les hacía estar sentados en aquel lugar y le refirieron el asunto desde el principio hasta el fin. Mientras sucedía esto, se levantó de repente una polvarada y de una tromba enorme que empezó a avanzar desde el centro de aquella planicie. La polvareada, al irse aclarando, dejó ver al efrit, que blandía en su mano una espada desenvainada, mientras que sus ojos despedían chispas. Se acercó, arrebató al comerciante y le dijo: «Ponte tieso, te mataré de la misma manera como tú mataste a mi hijo, al consuelo de mi corazón». El mercader rompió en sus sollozos y lágrimas, y los tres jeques no pudieron contener aquel llanto, ni las lamentaciones, ni los plañidos. El primer jeque, o sea, el dueño de la gacela, recobrándose, besó la mano del efrit y le dijo: «Oh genio, que eres la corona de los reyes, de los genios, si te contase lo que a mí me ha acaecido con esta gacela y lo encontrases interesante, ¿me concederías el tercio de la sangre de este comerciante?». «Sí, oh jeque, si me cuentas ese relato y me place, te cederé el tercio de su sangre». Me resulta muy atractivo cómo Juan Verne va señalando una secuencia de lo que será más que una noche, evidentemente, donde Sherezada ya empezó esa intriga con el rey Shahryar, a pesar de la violencia a la que está sometida, a la que está enfrentándose, con el entendimiento del riesgo de muerte de toda la masacre que previamente ha consumado con las otras doncellas, mujeres que habían en la zona. Aún así tiene la capacidad de interpelar con la intriga un valor fuerte entre desconocidos, un valor orientado a la temática del prójimo, de la empatía con el prójimo, y eso quiere decir tal vez solidaridad, y enganchando el hecho de que la noche se acaba y de que algo tenebroso va a pasar y que tiene que seguir generando interés. Entonces, en ese momento en el que uno va realizando la lectura, uno mismo va con esa angustia de, ok, ya sabemos que ella está narrando algo de un villano, pero está frente a otro. Entonces, ella puede estar siendo aquel personaje que cumple su palabra y tratar de representar al rey Shahryar con este efrit. Pero cómo le caerá en gracia o no, eso a Shahryar es el detonante que lleva el pulso de la incertidumbre de uno leyendo. Entonces, a partir de esa lluvia o esa explosión de emociones que provoca leer, saber que vamos con un panorama general que la cultura ya nos da sobre el desenlace de Las Mil y una Noche, pero sin embargo, al ir párrafo por párrafo, cuento por cuento, uno mismo va descubriendo cuál era la discursiva, qué situaciones de referencia tomó Sherezada, y especialmente este juego semiológico entre el significado, el significante y la referencia entonces a ciertos signos, ¿verdad? Entonces, para mí esto es muy delicioso, muy de provecho. Le invito a que me cuente cuál ha sido su experiencia, si previamente había leído, escuchado, o incluso si solamente lo ha visto por una película, otros videos de YouTube, este tipo de
narrativa esta historia, porque eso me genera un acercamiento, así como yo tengo la oportunidad de llegar hasta su persona, su capacidad auditiva, visual, reflexiva. También me gustaría tener señales de que está interactuando conmigo de alguna manera. Nos vemos en el siguiente cuento. Y si no te has suscrito, no esperes más. Ve a darle al clic en el suscribe y en la campanita para que le lleguen todos los cuentos que vaya subiendo. Bueno, ahora sí, hasta la próxima. Un besito para la espera.